Namaste pyare dosto, mi nombre es Sunny, soy de la India, bienvenidos a mi canal. En la antigüedad existían muchas prácticas crueles por alrededor del mundo. Por ejemplo, la quema de los gatos. Esta práctica era muy común en Europa. La gente en Europa quemaban a los gatos, también los mataban, maltrataban, porque consideraban que los gatos eran un símbolo de inutilidad, maldad y brujería. Los campesinos de Francia utilizaban tipo pira de madera para poder quemar los gatos, los empapaban en líquidos explosivos y los encendían. Y después de haberlos encendidos, llevaban sus partes quemadas como un amuleto de buena suerte. En Edad Media, la ejecución pública también era algo común. La gente creía que decapitación era una forma de salvar a una persona del dolor de muerte. Y la muerte dolorosa existía en colgar a una persona y cortar sus órganos internos hasta que muera. Muchas personas acudían a ver estas decapitaciones públicas como una forma de entretenimiento. En México también hacían pozole de la carne de sus enemigos o los esclavos, y en Perú también hacían sacrificios humanos. Podemos ver el ejemplo de la momia Juanita. Encontraron a esta momia en Ciudad de Arequipa. Esta momia era de una niña de tan solo 12 años y fue sacrificada porque esas prácticas eran muy comunes en tiempo de los incas. Entre todas estas prácticas crueles del mundo, también era la práctica cruel de la India llamada sati. La palabra sati es una palabra de idioma sánscrito que se refiere a un rito en el cual una mujer se inmola en la pira funeraria de su esposo recién fallecido. Según algunos expertos, este rito se remonta siglos antes del Cristo. Hay crónicas de viajeros griegos como Estrabón y Diodoro de Sicilia. Estas crónicas son principales evidencias de este rito que existía en país India en primeros siglos después de Cristo. Sin embargo, se desconoce cuándo y quién originó este rito. Existen diversos textos históricos que hablan de este rito en el noroeste de India, en los Rajput. Los Rajput eran los guerreros que vivían en el noroeste de India, actualmente en el estado de Rajasthan. Quiero recalcar algo, amigos. Este rito no era parte de todo el país, sino de algunas partes. Sati nunca fue común, sino al inicio solo era parte de algunas familias élites de los Rajput. Pero en la época medieval se expandió en diferentes partes del territorio indio. Como les mencioné que es desconocido el origen de este rito, quién lo inició, cuándo inició, pero sí es conocido el origen de esta palabra, sati. Así que vamos a hablar primero la historia de sati para que puedan entender un poco mejor el tema. Sati se deriva del nombre de una diosa hindú cuyo nombre era Sati. Sati era la primera mujer en la historia de India y hinduismo quien se autoinmoló porque no pudo soportar la humillación de su padre Daksha hacia ella y su esposo Shiva. Es una historia interesante, es larga, pero les voy a contar en breve. Sati era una princesa, el padre de Sati era el rey Daksha. Sati era muy hermosa y devota de Shiva. Desde pequeña adoraba a Shiva y cuando creció quería casarse con él. Pero el rey Daksha no estaba de acuerdo con esto, porque no le gustaba el estilo de Shiva. Shiva era como un monje que vivía en las montañas, que también es dios de la muerte, de destrucción. Él meditaba por años, vivía en una forma que no le agradaba al rey Daksha. El rey Daksha quería que su hija Sati se casara con un príncipe, pero ella quería casarse con Shiva. El rey Daksha no aprobaba la relación de su hija con el dios Shiva, pero a Sati no le importó esto. Ella no buscaba aprobación de su padre. Así que ella abandonó el palacio y fue en la busca de Shiva. Al inicio a Shiva no le agradaba a Sati, pero su devoción de Sati era sin límites. Y poco a poco Shiva también se enamoró de Sati. Los dos se casaron. Pero cuando el rey Daksha se enteró de este acontecimiento, él se enojó muchísimo. No quería ver a su hija.
la declaró muerta para él. Pero a Sati no le importó el enojo de su padre. Ella estaba enamorada, amaba mucho a Shiva. Y cuando uno está enamorado, no le importa nada. Ella se fue a vivir con Shiva a montaña Kailasa. Los dos vivían felices. Pasó un tiempo y el rey Daksha organizó una yajna. Yajna es como una ceremonia religiosa. Así que el rey invitó a todos los dioses y todos los familiares, excepto a su hija Sati y el dios Shiva. Sati quería ir a este yajna porque extrañaba a su familia, a sus padres, a sus hermanas. Dios Shiva le dijo que no deberías de ir porque no nos han invitado. El Shiva tenía miedo de que su padre le iba a humillar a su hija Sati y ahora su esposa de Shiva. Entonces él le decía que no es necesario que vayas. Pero Sati sí extrañaba muchísimo a sus familiares, así que quería verlos. Y no le importó que le invitaran o no, ella fue. Sati llegó al palacio y su madre y sus hermanas la recibieron con mucho cariño, porque también la extrañaban. Pero cuando su padre llegó, estaba furioso. No quería ver a su hija porque le había traído deshonor. Se había casado con una persona que él no quería. Así que empezó a insultarla y humillarla frente a todos los familiares, frente a todos los dioses. Le dijo cosas feas a su propia hija y también a su esposo Shiva. Y todos esos insultos y cosas feas que le dijo su padre, ella no pudo aguantar estos insultos. Y ahí fue donde la Sati se autoinmoló, porque no pudo soportar esa humillación de parte de su padre. Y después de este incidente, Sati se convirtió en un sinónimo de buena esposa. En muchos textos sagrados de India hablan de Sati como buena esposa. Entonces, en textos sagrados, cuando hablan de Sati, se refieren a una persona, a una buena esposa, no a un rito. Ahora que conocen historia de Sati, podrán entender mejor el rito. Pero como les mencioné que en textos sagrados hablaban de Sati como una buena esposa, no se referían a un rito que era obligatorio de hacer. Pero como sabemos que las interpretaciones de textos sagrados a veces no es bueno. Cada persona que lo lee según su conocimiento o lo interpreta según su conocimiento. Por eso podemos ver también en cristianismo hay muchas sectas. Libro hay solo uno, que es la Biblia. Pero cada secta lo interpreta de diferente forma. Y eso es un problema en todas las religiones. Porque en Islam también hay Sufi y Sunni, como que dos ramas de Islam. En hinduismo también hay muchas ramas de religión, o muchas sectas también pueden decir. Porque cada persona que lo lee, lo interpreta de diferente forma. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué empezaron a realizar este rito? O sea, las personas, ¿no? Si solo pasó entre los dioses. Bueno, vamos a hablar de esto. Desde el punto de vista tradicional hindú, al casarse, una mujer simbólicamente queda unida con su esposo. La esposa siempre acompañará a su esposo a donde sea que esté. Si la muerte llega a separarlos, el ritual de inmolación por fuego sería una forma de estar juntos más allá de este mundo. Esta es una interpretación de los textos sagrados de India. En ningún texto sagrado está escrito que deberían de seguir esta tradición, pero hay algunas personas que lo interpretaron de esta forma. En este rito, la esposa subía a la pira funeraria de su esposo, se sentaba, tomaba cabeza de su esposo, la colocaba en su regazo y daba orden de encender el fuego. La mujer que pasaba por este proceso de purificación la consideraban como Sati Mata. Sati Mata es una personificación de la diosa Sati. Al realizar este rito, la mujer mostraba la consideración por su esposo y también por los demás. Su sacrificio era un símbolo de victoria, que disuelve la muerte cuando amenaza
la separación de la pareja y privar de su matrimonio. Posteriormente, el lugar donde hacían esta ceremonia de sati era considerado como un lugar sagrado. Se construía un templo donde venían muchos devotos para rendirle homenaje a esa mujer que se convirtió en diosa Sati. La gente iba a ese templo para pedir favores, bendiciones, porque se consideraba un lugar sagrado. Y en ese templo también ponían una roca con la inscripción iconográfica de la luna y el sol, que representaba a la pareja. Un rito similar también existía aquí en Perú, en los gobernantes. Cuando fui a Chiclayo visité el Museo de Señor de Zipán. El Señor de Zipán era un gobernante moche. Cuando él falleció, le enterraron junto con 8 individuos. Se cree que las 3 mujeres eran sus concubinas y los 4 hombres eran las personas cercanas al Señor de Zipán, como un jefe militar, un soldado, y el niño era un vigía. Y aparte de estas personas también enterraron ornamentos de oro y también 2 llamas y un perro. Y también cuando fui a Siustani en Puno, también habían tumbas donde habían enterrado al gobernante junto con sus esposas, sus hijos y también las personas cercanas, los hombres cercanos. Pueden ser soldados de ejército o también puede ser sacerdote. Entonces encontré esta similaridad en cultura de la India y aquí en cultura peruana también. Claro que no son los mismos ritos, pero pueden ver que hay similaridad. En India la esposa se inmolía por su esposo y aquí en Perú también enterraban a sus esposas o sus hijos junto con el rey. Ahora vamos a hablar de su difusión medieval. Esta práctica fue realizada más que todo por las personas que buscaban un estatus alto en la realeza y los guerreros. Pero su expansión también tuvo que ver con la invasión islámica. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver un rito de los hindús con la invasión islámica? Sí, amigos, tiene que ver. Ahorita les voy a explicar. En el tiempo medieval, cuando llegaron los musulmanes, ellos derrotaban a los reyes hindúes y tomaban a sus mujeres como esclavas. Y después esas esclavas eran explotadas sexualmente. A los hombres y los niños de ese reino también los convertían en esclavos o simplemente los mataban. Y las mujeres de ese tiempo, para evitar esa explotación sexual, realizaban johar. Johar era una práctica similar a sati, donde las mujeres elegían autoinmolarse cuando su reino perdía la guerra. Hay una película famosa en Bollywood llamada Padmavat. No sé si habrán visto, es muy buena película, les recomiendo. En esa película hablan de este rito. Como les mencioné que esta práctica no era nada común en India, solo los Rajput realizaban este rito y los Rajput eran más respetados que los Brahmans, porque los Rajput eran los guerreros que protegían a las tierras. En otras partes de India los Brahmans eran más respetados, los Brahmans eran los sacerdotes. Si quieren saber más sobre las castas en India, pueden ver este video. Grabé hace tiempo, pero ahí explico las castas de la India. Y después los brahmanes copiaron este rito. Como les mencioné que antes solo las familias élites hacían este tipo de rito de inmolarse, pero ahora que copiaron los brahmanes, ellos empezaron a practicarlo con todas las personas, o sea, las personas comunes. Luego otras castas también adaptaron a este rito, porque los brahmanes los hacían. Y los brahmanes tenían más influencia sobre otras castas. Ahora este rito no era una elección, sino era una obligación para una viuda. Cuando estaba en familias élites de los Rajput, era una elección si una mujer quería hacerlo. Pero cuando llegó a las personas de otras castas, ya era una obligación. Una mujer viuda sí o sí tenía que realizar este rito. Muchas veces las mujeres eran obligadas
a inmolarse junto a su esposo fallecido. Ahí empezó el gran problema, porque se estaba volviendo algo común en la sociedad hindú. La práctica de sati en India estuvo vigente hasta su abolición en el año 1829. Habían dos personas que abolieron esta práctica en India. Raja Ram Mohan Ray, quien era un líder de un movimiento de reforma social y religiosa, y el Lord William Bentinck, quien era el gobernador general de la India. Estas dos personas hicieron que sacaran una ley para prohibir esta práctica. Después de sacar esta ley, sí hubo una decadencia en los casos de sati, pero la práctica sati se reanudó en la era colonial. Y esta vez la cantidad de estos casos era significativa. Bueno, hay tres factores principales por cuales había tantos casos de sati. El primer factor es que la gente creía que el sati, esta práctica, es respaldado por el hinduismo. O sea, esto sí o sí tenía que realizarse porque era una ceremonia religiosa y los hindúes sí o sí tenían que hacerlo. Pero como les mencioné, que no era nada cierto, amigos. Y el segundo factor es que este rito fue alentado por los vecinos, porque ellos querían quitarle la propiedad a una viuda, porque sabían que si ella también iba a realizar esta práctica, iba a morir y no habría un heredero. Así que cuando moría un hombre, los vecinos querían que la mujer también se inmolara. Y el tercer factor es la pobreza. Durante el régimen británico había mucha pobreza en la India y este rito era única forma de escape de una viuda, porque no podía sostenerse sola. Así que ella pensaba que ahora qué voy a hacer si ha muerto mi esposo, porque las mujeres no trabajaban en ese tiempo. Así que una mujer elegía autoinmolarse. Después de la independencia de India en el año 1947, no se escuchaban muchos casos de este rito. Sí habían casos, pero no eran muchos. Pero hubo un caso que llamó la atención de todo el país. El sati de una joven de 18 años llamada Rup Kaur desató la polémica de sati en todo el país. Los indios salieron a la calle protestando que esta práctica no debe de existir. Los medios de comunicación también dieron una cobertura excepcional de este incidente. Habían declaraciones de diferentes personas. Algunos decían que esta inmolación fue voluntaria, pero había otros testigos que decían que no fue voluntaria, sino la familia política de esta chica la obligó a tirarse en la pira funeraria de su esposo. Después del caso de Rup Kaur, se han registrado algunos casos aislados de sati en algunas partes lejanos de India. En el año 2006, una viuda se inmoló en el estado de Madhya Pradesh. 3 años después, la policía detuvo a una mujer de 60 años que quería tirarse en la pira funeraria. Este año también una estudiante de informática que era de Rajasthan, pero vivía en Gujarat, también se suicidó. Se inmoló porque no podía soportar la presión de sus suegros. Ella se sometió al ritual de sati después de la muerte de su esposo. El rito de sati está prohibido en la India desde el año 1829 y también está prohibido glorificar este rito. Pero a pesar de ser ilegal, a veces se escuchan casos de este rito, pero en pueblos que son aislados, que están muy lejos de ciudad, por la ignorancia de la gente y por la presión social. ¿Qué opinan ustedes sobre práctica de sati? ¿Habían escuchado de este rito? Pueden dejar sus comentarios. También pueden recomendar mi canal a sus amigos si les gusta mi contenido. Recuerden dejar su like. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. Chao.